La noticia del momento está en Bogotá, Juliana, y vamos a tratar de desglosarla a nuestros oyentes con la siguiente denuncia. Se denuncia, Montoya, que en los centros de detención en Bogotá, los capturados, a quienes detienen, no deberían permanecer allí por más de 36 horas. Eso quiere decir que la justicia prácticamente tendría ese lapso de tiempo para resolver qué va a pasar con esa persona que recién capturado. Pero hay algunos, entiendo, Juliana, que están durando más de 2 años en esos centros de detención de la capital del país. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa alrededor de estas personas, de estos capturados en Bogotá? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Rosario, a todos los oyentes. Pues mire, sumado a ese dato que usted acaba de dar, la capacidad de los centros transitorios de detención es de 1.094 personas. Muchos centros de como es el caso de Kennedy, ya llegan a los más de 3.176 personas que están privadas de la libertad y que permanecen allí. Para responder a la pregunta que usted acaba de hacer, pues estamos con nuestro invitado, el concejal Armando Gutiérrez. Bienvenido a los micrófonos de la W Radio. Y bueno, cuéntenos acá en el programa de Contrarreloj qué está pasando en este momento con estos centros de detención. Sí, muy buenas tardes a todas el equipo de trabajo y naturalmente a los oyentes. Es una situación evidentemente muy preocupante. Hay una precaria situación en esos centros de transitorio de detención que, entre otras cosas, están fungiendo de manera irregular. Aquí en Bogotá, las estaciones de policía y las URIs, que son las unidades de reacción inmediata, están fungiendo como centros transitorios de detención. ¿Y qué pasa entonces? Que se están colapsando. Hay una crisis humanitaria por cuenta del hacinamiento en que están estas personas allí viviendo. ¿Por qué? Están viviendo porque, como usted lo ha dicho, estos centros deberían estar las personas máximo 36 horas para resolverle la situación. Y fíjese usted cómo en Kennedy justamente hemos encontrado con el equipo de trabajo en una visita que hiciéramos para el mes de agosto, que hay personas que llevan recluidas 24 meses, a veces en carpas improvisadas, lo que genera un problema de salubridad, lo que genera un problema de seguridad, y evidentemente llevó nuevamente a un amotinamiento que ocurrió en la madrugada de hoy. Prácticamente la noticia de hoy fue que en Kennedy se presentó un amotinamiento y la fuga de alrededor de 17 personas, que evidentemente ya han sido capturadas algunas, casi que 13 o 14, pero genera un problema de pánico, de inseguridad en la ciudad. Pero hay un hacinamiento en este momento en Kennedy de más del 300%. Y frente a este número importante de personas, pues las autoridades entonces improvisan carpas para que ellos puedan vivir allí, para que puedan comer sus alimentos además allí, y imagínese todo ese tema de salubridad pública, sí, con lo que consumen a diario, con esos plásticos que no están preparados para recoger este tipo de basuras en estos centros de detención transitorio en Bogotá. Aquí sí se ha llamado la atención enorme. ¿Sí? Señora. Sí, concejal, hay 23 centros de detención. ¿Qué planes tienen o qué planeado tienen desde el Consejo pues para mejorar esta problemática, y qué está haciendo el distrito al respecto? El distrito ha lanzado su voz de alerta. Hemos hecho controles políticos desde el Consejo de Bogotá, llamando la atención de la Secretaría de Seguridad para que genere una forma de reacción inmediata para poner a estas personas que ya son condenadas, porque son condenadas y están denunciadas, pero siguen allí, para que sean trasladadas a los centros penitenciarios de la ciudad que funcionan aquí en Bogotá, porque ya eso está en la competencia y en el resorte del IMPEC, y son a ellos
a quien hay que llamarle la atención para que estas personas sean repartidas a las diferentes cárceles que ya han sido condenadas. Por ejemplo, las que están condenadas deberían estar en La Picota, y las que están judicializadas, que están en investigación, deberían estar en el centro carcelario de La Modelo, por ejemplo, y el Buen Pastor, Verbigracia. Sí, concejal, ¿cómo es la organización? ¿Cómo reciben ellos los alimentos, esa distribución? ¿Cómo los atienden? Porque es evidente en las imágenes que nosotros podemos ver el hacinamiento. Sí, evidentemente no hay ninguna condición de salubridad para que estas personas reciban los alimentos. Si bien es cierto, hay unas contrataciones que se hacen con personas, con terceros, para el suministro de estos alimentos, pues las condiciones no son las adecuadas. Están viviendo en unas carpas improvisadas, están con un hacinamiento en ocasiones de más del 700%, y naturalmente no están dotadas de baterías sanitarias suficientes para atender a este personal. Hoy es una crisis humanitaria lo que hemos estado denunciando desde el Consejo de Bogotá, y que queremos realmente una respuesta institucional pronta, eficiente y oportuna. Bueno, cuéntenos un poquito cuáles son las edades de los jóvenes que encontramos allí y pues que delinquen. No, pues los delitos más usualmente, los más presentados son los de hurtos, lesiones personales, las personas que de alguna manera también son imputados y que están en proceso de judicialización. Están entre jóvenes, muchos jóvenes entre los 18 y los 25 años de edad se encuentran con mucha mayor facilidad en estos centros de detención preventiva. Naturalmente, a nosotros nos preocupa porque ya hoy se han presentado desde el mes de julio de este año 2 amotinamientos, y estas personas evidentemente requieren de una presencia institucional más adecuada. A mí me parece que estos sitios de centros de transitorios no son los más adecuados para estas personas privadas de la libertad, y creemos que el objetivo fundamental de estos centros de transitorios son mientras se colocan a disposición de las autoridades judiciales y se les libra la correspondiente captura para ser trasladados a los centros penitenciarios de la ciudad. Concejal, y ya para terminar, ¿qué respuesta le da la alcaldía? ¿Qué dice la alcaldesa mayor sobre esta problemática? La Secretaría de Seguridad y la misma alcaldesa ha estado muy al pendiente de esta situación que está ocurriendo, y ellos asimismo han llamado al respaldo del gobierno nacional. En ocasiones la competencia de las autoridades se nos traslada al gobierno nacional, porque este es un tema de las cárceles del país y las de Bogotá, que la maneja justamente el gobierno nacional a través del IMPEC, y nosotros lo que estamos ante las autoridades distritales es pidiéndole y haciéndoles también todo el ejercicio de acompañamiento a la justicia, a la misma fiscalía, para que haya una producción eficaz de las penas privativas de la libertad, que las detenciones no se queden como una respuesta a todo, es la detención preventiva. La detención preventiva se convirtió en un problema que está generando estos hacinamientos en Bogotá. De tal manera que la Secretaría de Seguridad nos ha respondido que con el gobierno nacional van a resolver este problema en el término de la distancia que se nos ocurre, que ya lleva más de 24 meses en las cárceles, en los centros de transitorio de detención en Bogotá. Sí, concejal, porque hay tantos jóvenes, es decir,
¿en qué está fallando la prevención de los delitos? Es claro que los jóvenes sin oportunidades, es claro que las personas jóvenes que no encuentran un desarrollo laboral inmediato acuden a este ejercicio de la delincuencia. La actividad delincuencial se genera a través del consumo de las sustancias psicoactivas, de la falta de hacer una gestión al interior de los colegios, del trabajo, al interior de la familia, y hemos llamado a las familias, a la sociedad y al Estado que entre todos hagamos un ejercicio para combatir esta delincuencia que nos está afectando mucho a nuestros jóvenes. Concejal Armando Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos en Contrarreloj. Y es que le cuento, Rosario, la Defensoría del Pueblo estableció que 17.500 personas, ya 1.800 han sido imputadas y se encuentran en este momento en URI, en estaciones, y duran hasta 2 años.